Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre que es Jesús mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Bueno, hermanitas lindas y preciosas que estamos ya reunidas para nuestro devocional de esta tarde, que el Señor nos bendiga, sea cada una bienvenida. Muchas gracias por apartar el tiempo, por estar siempre con esa disposición de poder aprender de la palabra de Dios, de poder estar reunidas pues acá un momento. Vamos a dejar entonces a nuestra hermanita Ruth que nos pueda ayudar con la oración inicial en este momento. Hermana Ruth, por favor. Ven, oremos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, estamos aquí ante su presencia para dar inicio a esta clase, Señor, que sea usted siempre dándolos esa guía, Señor, de parte suya, esa sabiduría. Le pido, Padre, por todas las hermanas que cada una, ¿verdad?, tendrá un privilegio, que sea usted ayudándonos, Padre. Pongo esta hora en sus manos, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Voy a dejar a nuestra hermana Isabelita Herrera, que ella se ha preparado con los cantos para esta hora. Así es que, hermanita Isabel, su tiempo. Amén, hermanas. El Señor les bendiga. Vamos a iniciar con el número 348. Yo sé que existe un redentor. Cantemos. Yo sé que existe un redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas Él cargó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá si nos prometió. Es menester servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé, yo sé que Cristo vive hoy. Amén. Vamos a continuar con el 311. Dice, Cristo ya viene. Y es así, hermanos. Tenemos que estar pendientes porque Cristo ya viene. Cantemos. Cristo ya viene, fieles cristianos, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened la lámpara siempre, a su encuentro ir con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en su boda debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá.
Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya es muy corta esta espera y el esposo ha de venir. Pensado alma en recibirle, porque sin él te espera sufrir. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya es muy corta esta espera y el esposo ha de venir. Pensado alma en recibirle, porque sin él te espera sufrir. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma recibe este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe hoy su amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Amén, hermanas. Vamos a cantar un corito y es el 602. Dice, bueno es alabar al Señor. Cantemos. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y como último canto, hermanas, el 615. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Satúrame, Señor, de tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanita Isa, por esos cantos tan bonitos. Voy a dar entonces, le voy a pedir entonces a la hermana Florcita que nos haga ella la oración por la clase. Y vamos a dejar el lugar abierto para que podamos escribir nuestras peticiones en el chat para que nuestra hermana Lucy pueda estar tomando nota.
Voy a dejar en este momento entonces el tiempo a nuestra hermana Florcita que nos pueda hacer la oración por la clase que vamos a recibir. Oremos. Amantísimo Señor, llegamos de nuevo de nuestro honor, de la ciudad, ¿no? Que tú podías estar presentes, por vos, la palabra. Te agradecemos, Señor, por los bellos cantos que nos sentís, pero también para que seas tú el que hables de nuestra hermana que en este momento nos traerá tu santa palabra. Te suplicamos, Señor, que seas tú el guía, ya que necesitamos, Señor, tu orientación. Padre Celestial, abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, no solamente para escuchar, sino para poder atesorar y aprender cada vez más de tus santas enseñanzas. Padre eterno, quédate en la mente y en el corazón de cada una de tus hijas. En nombre de tu Hijo amado te lo suplicamos y de antemano te damos las gracias por la enseñanza que vamos a recibir. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Flor. Vamos a dejar el tiempo a nuestra hermana Marisela para que ella pueda impartir el estudio de esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, hermanas, que el Señor me las bendiga. Vamos a seguir esta tarde hablando, estudiando, meditando, siempre en el libro de Hechos. Pero hoy sí vamos a avanzar bastante, 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 porque no se podía hacer separadamente esta parte. Entonces vamos a ver desde el capítulo 2, pero ahora del versículo 22 al 41. Desde ahí vamos a ver, bueno, en la clase pasada nosotros habíamos visto cómo el poder del Espíritu Santo había bajado a los discípulos y había sido notorio a las personas porque se había oído un viento, un estruendo de un viento fuerte y se habían aparecido también lenguas como de fuego. Y los apóstoles habían empezado a hablar en otros idiomas. Y vimos que debido a la fiesta de Pentecostés, en Jerusalén habían personas de todas las naciones. Y ellos escuchaban cómo ellos hablaban en la lengua en que estos judíos de la diáspora o de otras naciones estaban allí y escuchaban bien. Entonces, en ese escenario, el apóstol Pedro, podemos decir, toma las llaves del Evangelio y va a empezar a predicar, a anunciar, a proclamar el Evangelio de Cristo. Así que vamos a empezar con el primer versículo y vamos a ir ahí a Hechos capítulo 2, pero versículo 22. Y dice así. Jesús, aprobado por Dios, dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, Jesús significa Jehová salvará a su pueblo, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Porque dice que es aprobado. Les está diciendo que él es aprobado porque todo el que había sido muerto en una cruz, según en Deuteronomio, era maldecido. Pero Cristo se hizo maldición por nosotros. Era algo que había que empezar a explicarles también a los judíos. Pero les dice, él era aprobado porque él hizo señales y milagros, prodigios, que ustedes mismos son testigos, ustedes mismos recibieron, y si no estaba Dios con él, no pudo haberlos realizado. Entonces, él los hizo por el poder que Dios le había dado. Empieza Pedro a explicar esta parte de la vida de Jesús. Muy bien. Y después le dice que él fue entregado a muerte, pero no fue entregado a la muerte en la cruz como algo que surgió de casualidad o que sorprendió a Dios que surgiera. Vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 2, pero versículo 23. Y sigue hablando de Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
por consejo anticipado, conocimiento de Dios. O sea, el Señor había hecho este plan para salvarnos, porque era la única manera de que un sacrificio fuera acepto ante el Señor, que su propio Hijo muriera por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y allí se muestra el gran amor de Dios, como lo expresara Juan en el capítulo 3, versículo 16. De tal manera, o sea, es tan infinito el amor que Dios nos tiene, que envió a su único Hijo para morir por nosotros. Así, todos los que creamos en Él podamos ser salvos. Vamos a leer también eh, en, en las profecías del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, donde no nos habla acerca de todo el sufrimiento que Cristo iba a tener. Y dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, y varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A esto se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él tenía un plan de salvación para nosotros, y el plan consistía en sacrificar a su propio hijo. Ustedes lo mataron, pero era un plan, les dice, que Dios ya tenía. Y cuando dice en manos de inicuos, se refiere a en manos de los soldados romanos. Pero Jesús, como nos menciona Isaías, fue levantado entre los muertos. Y Hechos 2, 24 al 33, vamos a empezar a leer el 24. Jesús fue levantado. Dios levantó a Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La profecía de David se cumple en Jesús, y ahora el apóstol Pedro va a mencionar la profecía que está en Salmo 16, que es un salmo mesiánico, en Hechos 2, del 25 al 31. Y vamos a leer: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta era la profecía que el rey David hizo acerca del ungido de Dios, del Mesías. Y vamos a leer la porción, es lo mismo, pero lo vamos a leer en una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, el Salmo 16, del 8 al 11.
Dice, siempre tomo en cuenta primero al Señor, dice en esta versión. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría. Y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Y vemos en esa parte, que está un poco más explicado, en este lenguaje, dice, mi cuerpo vivirá seguro por siempre, dice David, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos, nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida, hay mucha alegría en tu presencia, a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Entonces el apóstol Pedro va a explicarles lo siguiente a partir del versículo 29 y les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió. Recordemos que para los judíos David era muy importante, porque David había sido el rey que había unificado el reino y Dios había prometido que de la descendencia de David vendría el Mesías, que ellos habían entendido que iba a ser un líder político, que los salvaría de la opresión política, pero eh, van a comprender en este sermón que no se trataba de eso, sino que era de la salvación de los pecados. Bueno, vamos a continuar. Puede decir, dice el apóstol Pedro, les puedo decir libremente del patriarca David que él murió. No estaba hablando Salmo 16 de él. Su cuerpo fue sepultado y aún su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al ungido, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, les dice, la profecía de David no se refiere a David, se refiere al Mesías, se refiere al Cristo. Cristo es en griego el ungido y Mesías es en hebreo y quiere decir también el ungido. Para los israelitas, si alguien iba a estar sobre autoridad, que iba a tener autoridad, era ungido con aceite en su cabeza. Entonces, por eso estos términos, alguien que iba a tener mucha autoridad, iba a ser ungido. Entonces era Cristo en la palabra griega y Mesías en el hebreo. Entonces, por eso dice allí, levantará al ungido, al Cristo, para que se siente en su trono, en el trono de David. Entonces, él habló, dice Pedro, de la resurrección, porque si regresamos a Salmo 16, dice en el versículo, bueno, en la parte que he subrayado, dice, hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre, porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos, en el Hades. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Entonces, esa es la explicación. Ahí mismo explica el apóstol la profecía que está usando para explicarles que Jesús, que significa Jehová salva a su pueblo, es el Cristo, es el descendiente de David. Y fui a buscarles esta foto, es actual, aún la tumba del rey David está en el monte Sión, en una de las 7 sinagogas de ese monte, y estaba leyendo que en la parte baja está, si ustedes ven ahí la foto, es un lugar bien humilde, no está lujoso. Está la tumba de David, que es venerada por muchos, y en la parte alta está donde se cree que fue la última cena. Entonces, es lo que decía Pedro, la tumba de David está entre nosotros, no es de él que está hablando, es de Cristo, es del Mesías. Y también ahora va a usar primero
el apóstol Pedro dijo, Jesús es aprobado por Dios porque Él hizo señales y prodigios entre nosotros y si no hubiera estado Dios con Él, eso no hubiera sido posible. Y ustedes lo saben, ustedes son testigos de esos milagros. Luego le dice, está en la profecía de que Jesús iba a resucitar, que su cuerpo no iba a haber corrupción ni su alma iba a ser dejada en el Hades. Ahora le dice, hay testigos oculares de eso, hay testigos ahorita, aquí mismo. Y dice Hechos 2:32, pero hablando de la resurrección, hay testigos de la resurrección. Y, y dice, a este Jesús, dice el versículo 32, resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Recordemos que el apóstol Pedro se había levantado con los 12, con los 11, con el 12, a hablar, a esclarecer. Primero les había explicado por qué ellos estaban hablando en otros idiomas, que no estaban ebrios, que ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y luego les van a decir lo que estamos estudiando, el primer sermón evangelístico. Les iban a explicar que Jesús era el Cristo y que en él había salvación. Entonces le dice, todos nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Para los judíos, un testimonio era verdadero si había 2 o 3 testigos, según Deuteronomio. Pero ahí no había 2 o 3 testigos, habían 12 hombres hablando de la resurrección de Jesús. 12 hombres que habían estado con Jesús resucitado. Entonces, el testimonio estaba más que comprobado, era más que verdadero. Luego, el derramamiento del Espíritu Santo que todos habían visto y oído, ahora ellos, los que estaban ahí, también eran testigos, porque ellos habían oído y visto. Vamos a leer Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, ¿verdad? Y oís. Ustedes vieron y oyeron. Habían oído el estruendo del viento, habían visto las lenguas de fuego y les oían hablar en las lenguas que en ese entonces eran conocidas, en todas las lenguas que en ese entonces eran conocidas. Entonces ahora ellos eran parte también de los testigos del poder de Dios y de este gran acontecimiento que estaba pasando. También Jesús fue exaltado como Señor y Cristo, Señor, que tiene autoridad, Señor Dios. Él es también Dios. Y dice, la exaltación de Jesús fue profetizada por David. Y luego Pedro va a ocupar nuevamente la profecía de David en Hechos 2:34 al 35. Y va a hablar de que Jesús es Señor y Cristo, que Él es también Dios. Ahora dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, Dios a Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, vemos ahí las 4 pruebas, podríamos decir que el apóstol Pedro ha expuesto hasta este momento en el sermón evangelístico, de que Jesús es el Mesías, es el Cristo esperado, el descendiente de David. Primero, Jesús había sido aprobado por Dios, Jesús fue entregado a la muerte para perdonar nuestros pecados por el conocimiento de Dios, porque Él lo planeó así. Jesús se levantó de entre los muertos, su cuerpo no fue dejado en la tumba ni su alma en el Hades, y Jesús, cuando ascendió a los cielos, fue exaltado y se sentó a la diestra de Dios. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Dios y el Mesías, el que había prometido para liberarnos. ¿Cómo respondieron ante esta verdad? Dice Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Compungirse
decía un escritor, es como sentir heridas profundas que duelen en el corazón. O sea, se pusieron tristes de ser tan malos, de, de, de no, de no haber entendido que Él era el Mesías, el que a pesar que habían visto los milagros, a pesar que habían visto sus señales, su enseñanza, eh, estaban ciegos. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque no solo cuando uno escucha la exhortación de Dios, uno solo debe ponerse triste, debe preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Y fue lo que ellos hicieron, preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay algo que podamos hacer? Porque Dios es todopoderoso, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver ahí en Romanos 1:5, dice, y por quien recibimos la gracia, ¿por quién? Por Jesús. Y el apostolado, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, para la obediencia a la fe. O sea, ¿qué podemos hacer? Obedecer en todas las naciones por amor de su nombre. Y vamos a ver otro versículo acerca de la obediencia. Para todos los que obedecen al Evangelio, para ellos hay salvación eterna. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, ¿quién? Jesús, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ellos escucharon el Evangelio, ellos escucharon que Cristo ha sido sacrificado por sus pecados, que fue sepultado, pero que la tumba no lo retuvo, no lo pudo contener, y que resucitó al tercer día y que fue al cielo, está a la diestra del Dios, fue a prepararnos una morada al cielo. Ellos habían escuchado eso y entonces lo que queda es obedecer. Así que a esta pregunta, ¿qué podemos hacer? En Hechos 2:38, Pedro le dice, arrepentíos. O sea, ya se compungieron de corazón, se sienten tristes de haber sido malos, de desobedecer a Dios, de andar en pecados, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos era lo que Jesús había instruido a los apóstoles que enseñaran. Y vamos a ir a Lucas 24, 46 y 47. Y dice, y les dijo así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Bautizarse también es lo que Jesús quiso que los apóstoles anunciaran. En Mateo 28:19, también está en Marcos 16, 15 y 16. Vamos a leer Mateo 28:19. Y dice, por tanto, la gran comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pedro está predicando en el primer sermón y es lo que nosotros cada día tenemos que predicar como hijas de Dios. Ir y predicar el Evangelio para que las personas se arrepientan y puedan ser bautizadas, puedan recibir el don del Espíritu Santo. Al final de Hechos 2:38 decía, y recibirá el don del Espíritu Santo, quien nos iba a guiar a toda la verdad, que obraría como estaba obrando en ese momento, como está obrando en este momento, porque cuando hablamos de la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, Él obra directamente en nuestro espíritu y nos habla a nosotros. Entonces, ese espíritu también iba a dar frutos espirituales en cada persona. ¿Cuál fue la respuesta a ese sermón? En Hechos 2:39, Pedro sigue explicando, para que ustedes, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque el Padre trae al Hijo los que han de ser salvos.
Y cada persona que oye el Evangelio es el Padre hablando a su corazón. El Padre quiere que sea salvo. Y con otras muchas palabras, dijo Lucas, ahí resumió, ¿verdad? Tuvo que resumir. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Es el mismo mensaje para ahora. Sean salvos de esta perversa generación. Ya no sigan en esa vida de pecado. Yo los amo. Yo mandé a mi hijo a morir por ustedes. Su sacrificio fue todo lo que necesité. Su sangre les limpia de toda culpa. Ustedes pueden ser limpios al obedecer este evangelio. ¿Qué resultó de este sermón? Después que las personas escucharon eh, del amor de Dios, de cómo Dios les amaba y que les podía perdonar, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, la escucharon, se compungieron de corazón, se arrepintieron, dice, y fueron confesaron que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Entonces fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Fue un día asombroso, ¿verdad? Que inició, como lo vimos en la clase pasada, con el derramamiento, la promesa del Espíritu Santo, convirtiendo en testigos en los apóstoles a sus 12 discípulos que habían andado con él 3 años. Vino el poder sobre ellos, pudieron hablar en otros idiomas. Pedro toma, ¿verdad?, las llaves y abre la puerta, podemos decir, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y da su primer sermón, el que acabamos de escuchar, proclamando a Jesús como Señor y Cristo, exponiendo las pruebas que él había sido aprobado, sacrificado por nosotros, levantado y exaltado a la diestra de Dios. Y, como vimos, como 3,000 personas obedecieron al Evangelio y se bautizaron, recibiendo el don del Espíritu Santo. Así nace la Iglesia de Cristo en el año 33, en la celebración del día de Pentecostés. Si alguna persona que escuche este estudio no le han predicado este Evangelio y ahora que escuchó lo entiende, el único camino que nos queda es obedecer. Y a nosotras, que hemos conocido del Evangelio por la misericordia de Dios y su gran amor, nos toca ir y predicar su Evangelio a toda criatura. Que el Señor les bendiga, hermanas. Muchas gracias, hermanita Mari. Podemos ver en este estudio de nuestra hermana que nuestra hermana nos ha impartido cómo los hilos de Dios, ¿verdad? Alguien decía, la casualidad es la mano de Dios trabajando. Dios pues ya había elegido los tiempos en los cuales iba a suceder cada cosa para que así el Evangelio pudiese ser conocido por todos y pudiese ser llevado de ahí, después de ese primer sermón, a prácticamente todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias, querida hermana Mari, por ese estudio de la palabra. Y vamos a pasar a lo que es la oración por peticiones. ¿Alguien más tiene alguna petición? Puede hacerlo en este momento, hermanitas. Si no hay más peticiones, vamos a dejar entonces la oración y en la misma oración, por favor, para dar cierre a este estudio, hermanita. Ok, mi hermano. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Agradecemos, Señor bendito, el regalo maravilloso de la vida. Gracias, Padre, porque hasta este momento, Señor, has puesto en nuestros corazones el seguir buscándote, Señor, el seguir buscando de tu palabra, de ese alimento espiritual. Gracias, Señor, porque lo hemos recibido en nuestros corazones, Señor, y que podamos saborearlo, Señor, que podamos sentir cada palabra que escuchamos en esta clase, Señor, y que por favor, Padre, haga medio en nuestros corazones y lo podamos llevar a aquellas que le necesitan, Señor. Hay tanta gente que necesita de ese alimento espiritual, Señor, y que nosotros que lo recibimos podamos compartirlo también, Padre Celestial. Señor, en esta tarde se me ha dado el privilegio, Padre, de poner
de llevar ante tu presencia estas peticiones, Padre Celestial, de varias de tus hijas que estamos padeciendo, adoleciendo de algunas situaciones que necesitamos en nuestra vida, Señor, como lo es Padre Celestial, la salud de nuestra hermana Ingrid Chacón. Tú sabes, Señor, lo que su cuerpo está adoleciendo. Te la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú aliviando, Señor, llevando sanidad a su cuerpo, Padre Celestial, y que ella pueda seguir adelante en su vida secular, Señor, con esa tranquilidad que necesita su cuerpo. También, Padre Celestial, ponemos en tus manos a tu hija, Señor, a tu sierva, nuestra hermana Evelyn Carranza. Señor, tú sabes, Señor, las circunstancias de salud que ella padece, sabes, Señor, que ella está padeciendo mucho de esos dolores que la afligen en su cuerpo, Padre Celestial. Y en muchos momentos, Señor, trae un poquito de intranquilidad a nuestra vida. Sabemos y tenemos la confianza plena que tú obras en la vida de nuestra hermana. Ella sabe plenamente que tú estás con ella, Señor, y es eso lo que ella la tiene levantada, Señor, esa confianza que has puesto ante ti, Padre Celestial. Por favor, Señor, rogamos por la salud de nuestra hermana Evelyn Carranza, que sigas tú, Señor, tocando su cuerpo, pasando tu mano de sanidad, pasando tu mano, Padre Celestial, de fortalecimiento sobre su cuerpo, sobre esos dolores que puedan aminorar, Señor, y ella pueda sentir tranquilidad en su vida diaria, Padre, así como su esposo, te lo ponemos en tus manos y a toda su familia, que seas tú cubriendo su casa, su hogar, su familia, Señor, y que puedan ellos pues llevar a cabo todo lo que ellos tienen en mente, en su corazón, Señor, para tu gloria, tu honra, Señor, y sigan llevando esa palabra de vida que tú has puesto en ellos, Señor. También, Padre Celestial, ponemos a eh, nuestra hermana Maricela Toledo, Señor, que te da gracias por la salud del niño Yair, Padre Celestial, que se ha venido orando por él, Señor, que se está recuperando. Gloria a ti, Padre Celestial, la honra y la gloria sea para ti, Señor, pues que Yair siga pues fortaleciendo su cuerpo físico, Padre Celestial, que sigas tú obrando en su cuerpecito, Señor, y llegue pues a tener esa salud completa que tanto necesitas. Y también por Megan, Padre, gracias, Señor bendito, por tu poder manifiesto en cada uno de ellos. Seguimos pidiendo por la niña Mackenzie, Señor, que sane completamente de sus bronquios, Señor, y por la hermana Dorita Sandoval, Señor, para que siga así cuidando de su salud en su corazón. También, Padre Celestial, seguimos elevando nuestras oraciones por tu hija Isabel Saracay, Padre, que sigue pidiendo por la salud de sus hijos, Angie y Nahum, Padre. Por favor, Padre Celestial, que seas tú obrando, Señor, que seas tú manifestándote en los cuerpos de cada uno de ellos, en su vida espiritual también, y por esa respuesta positiva que necesitan, Padre Celestial, para que reciba esa atención, esa atención especializada en la cual a él le refirieron. Señor, nuestra hermana Celia Herrera, ante todo, está muy feliz, Padre Celestial, y muy agradecida contigo, Señor, por el nacimiento de su nietecita en esta tarde. Gloria a ti, Padre Celestial, que la niña nació sin ningún inconveniente, que su madre está bien también, Padre. Ponemos a Vanesita, Señor, en tus manos, para que su restauración de esa cesárea que tuvo, pues sea satisfactoria, Señor, sin ningún problema, Padre, y damos gracias, Padre Celestial, por esta familia, Señor, que está feliz con la llegada de esta bebecita, Señor, que viene a traer tanta felicidad a cada uno de estos hogares, Señor, y de sus familias, Padre. Bendice la vida de su madre Vanessa y de su niñita, Señor, y que puedan, pues, eh, seguir con esa alegría en toda la familia. Nuestra hermana Seili pide también por esa alergia que ella está teniendo ahora, por su salud, Señor. Mira tú sabes, Señor, que conoces nuestro cuerpo, pon tu mano de sanidad sobre nuestra hermana Seili, pueda restablecerse, Señor, de esa alergia que le incomoda, pues, su salud. Te pedimos también por nuestra hermana Lisbeth, Señor, que sigas tú fortaleciendo su espíritu, que sigas tú fortaleciendo su salud, Señor, y le des la capacidad de realizar su trabajo con energía, con tesón, Señor, de la mejor manera que a ti te agrada, Señor, que hagamos las cosas en nuestro trabajo, que sigas tú iluminando su mente, Señor, y le des esa sabiduría de lo alto, Padre, para que ella pueda responder con exactitud a esos dos exámenes que a ella le hacen falta, Señor, que puedas apartar de ella, Señor, todo estrés, Señor, que viene por
por esos exámenes, que le des la tranquilidad, la calma que necesita, Señor, para poder salir adelante en todo lo que realizará. También te pide, Señor, por esos dolores de huesos que está padeciendo por el frío, Señor, pues que tú, Señor, fortaleciendo tus huesos, Señor, para que esos dolores puedan ir desapareciendo también. También te pide por Randall, Señor, que le abra puertas de bendición en un trabajo. Tú sabes, Padre Celestial, que muchas veces jóvenes, digamos, cuando estamos mayores, Señor, pues nos hace un poquito más difícil, Padre Celestial, pues la oportunidad de un trabajo, pero tú, Señor, que lo puedes todo, tú que sabes nuestras necesidades, sabes nuestras angustias, Padre Celestial, abre puertas de bendición, Señor, para que Él también, Señor, pueda llevar lo necesario a su hogar. Señor, a sí mismo, con cada una de nuestras hermanas presentes aquí en esta tarde, cada una padecemos, Señor, de circunstancias en nuestra salud, de circunstancias en nuestros trabajos, en nuestros hogares, cualquiera que sea la situación que estamos necesitando en nuestra vida, Señor, y que hay en nuestros corazones, Padre, te la ponemos en tus manos para que seas tú obrando en cada una de nuestras peticiones, en cada una de nuestras necesidades, Padre Celestial. Venimos ante el único que lo puede todo, Señor, y ponemos nuestra confianza plena en ti, Señor, que tú obrarás en cada una de nuestras necesidades conforme a tu tiempo, Señor, y conforme a nuestras necesidades. Gracias, Padre, por siempre tener tu oído atento a nuestras súplicas. Gracias por obrar en cada una de ellas. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por hacer manifiesto tu poder en muchos, Señor, de estas peticiones. Gracias, Padre, porque sigues obrando sobre aquellas peticiones que se han expuesto también, Señor, que han sido expuestas, Señor, y tú sigues dando pues, esa sanidad en cada una de ellas. Señor bendito, gracias por esta hermosa tarde, gracias porque nos has permitido pues elevar estas alabanzas en tu nombre, Señor. Gracias porque hemos elevado estas alabanzas, Señor, con todo nuestro corazón, que hayan llegado con olor fragante hasta tu presencia. Gracias por la clase nuevamente, Señor, agradecida que podamos compartir, llevar ese mensaje, Señor, que tú nos has expuesto a través de nuestra hermana, que sigas iluminando su mente, su corazón, Señor, que sigas dándole a ella, pues, esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que ella siga trabajando, Señor, como lo hace con ese corazón lleno, Señor, para tu obra. Gracias por cada una de nuestras hermanas que hacen posible esta tarde, Señor, sigue abriéndoles puertas de bendición a cada una de ellas también, Padre Celestial, y que sigamos teniendo, Señor, pues estas tardes hermosas contigo en este grupo, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Señor, en esta tarde, pues nos despedimos ya de este momento especial que hemos tenido, Señor, no de tu presencia, porque gracias a ti, Señor, nos permite seguir, que nuestro corazón y nuestra mente sean dirigidos hacia ti, Padre Celestial. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho en nuestra vida y lo que seguirás haciendo. En el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, agradecemos y pedimos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lucy, por la oración. Muchas gracias a todas las que apartaron esta tarde para poder estar reunidas, a quienes participaron con el estudio, los cantos, las oraciones. Muchísimas gracias. Que el Señor me les bendiga muchísimo, que tengan una semana muy, muy bendecida. Entonces, Gracias. hermanitas queridas, que el Señor nos bendiga y primero Dios nos vemos la próxima semana. Pueden saludarse y despedirse.